El banco estaba más frío de lo que parecía. Las tablillas de acero, pintadas de un verde alegre, se clavaban en la parte trasera de mis piernas mientras me sentaba con la carpeta equilibrada en mi regazo. Serafina me había señalado ese lugar apenas llegamos. «Espérame aquí». «Mamá, yo me encargo de todo adentro». Su tono había sido ligero, casi apresurado, como si tuviera prisa por algo más importante. A través de las altas puertas de vidrio del banco, podía ver el piso de mármol pulido brillando bajo las luces del techo. Un flujo constante de clientes entraba y salía, algunos sonriendo a sus teléfonos, otros manipulando sobres y recibos. Unos cuantos me miraban de reojo, lo suficiente para notarme, pero lo bastante breve para fingir que no lo habían hecho. Moví un poco la carpeta. Su peso familiar contra mis palmas, adentro. Los papeles estaban impecables, las firmas recién entintadas. Los había revisado 2 veces esa mañana. Cada cláusula, cada línea. Serafina no sabía que los traía conmigo. Pensaba que los había dejado en casa, como si fueran un detalle sin importancia. El reloj en el edificio de la esquina marcaba las 11:07. Lo noté sin querer. Cada minuto aquí tenía un propósito, y los contaba con el mismo cuidado con que una vez conté los billetes en la caja fuerte de mi difunto esposo. Serafina había insistido en esta reunión, aunque había sido vaga con los detalles. Algo sobre finalizar arreglos y hacer las cosas más fáciles. Desde donde estaba sentada, podía ver su reflejo tenue en el vidrio, alta, confiada, con el cabello recogido en un estilo que no recordaba que usara cuando vivía bajo mi techo. Desapareció más adentro del banco, engullida por las filas de mostradores y cubículos. Una brisa tironeaba del dobladillo de mi suéter. Mantuve mi postura quieta, las manos cruzadas sobre la carpeta, los ojos en las puertas. Era una quietud practicada, del tipo que hace que la gente te subestime. Los autos reducían la velocidad en la intersección, motores ronroneando antes de que cambiara el semáforo. El zumbido del tráfico se mezclaba con el ruido amortiguado de zapatos sobre mármol cada vez que se abrían las puertas. Ahí estaba yo, aparentemente paciente, pero con cada tic del reloj medía algo que Serafina no podía ver: el tiempo, las intenciones y cómo la confianza se desgasta sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué era exactamente lo que Serafina estaba manejando que no quería que yo viera? 2 cajeros salieron a fumar un cigarro, su risa flotando delante de ellos. Uno me dio un saludo rápido con la cabeza. El otro dejó que sus ojos me recorrieran como evaluando mi suéter, mis zapatos, el leve desgaste en el cuero de mi bolso. Siguieron caminando sin decir palabra. Volví mi mirada a las puertas de vidrio. La sucursal se veía igual que como la recordaba: los mismos mostradores de mármol, las mismas lámparas de bronce, pero las caras eran diferentes ahora. La mayoría de la gente que trabajaba aquí cuando mi esposo vivía ya se había ido, en aquel entonces. Nos sentábamos en la oficina de la esquina en el piso de arriba, firmando documentos que aseguraban la expansión del banco en esta parte de la Ciudad de México. Mi esposo lo había llamado un buen legado. Yo le había creído. Otro empleado pasó, mirándome y apartando la vista rápido, como si temiera que le pidiera algo que no quería dar. El peso de sus miradas o su evasión era extrañamente familiar. Lo había visto antes, en salas de juntas donde las decisiones se tomaban antes de que yo abriera la boca, y en reuniones de padres donde una madre sin ropa de diseñador era ignorada antes del primer sorbo de café. Mi suéter era lo suficientemente cálido contra la brisa primaveral, pero había un frío en la forma en que se movían a mi alrededor, como si mi presencia fuera una interrupción en su imagen pulcra de quien pertenecía allí. Me preguntaba si Serafina notaba cómo la gente me miraba cuando caminaba a mi lado, o si lo notaba en absoluto. Dejé que mis ojos viajaran a la ventana de la esquina en el segundo piso. Las persianas estaban medio cerradas, pero aún podía ver movimiento adentro, formas inclinadas sobre papeles,
cabezas agachadas en conversaciones quedas. Esa había sido nuestra oficina una vez. Ahora, yo estaba afuera en un banco, observándolo todo desde lejos. Realmente me había vuelto invisible en un lugar que una vez ayudé a construir. Las manecillas del reloj sobre la intersección se movían con una lentitud casi burlona. Habían pasado 55 minutos desde que Serafina desapareció adentro. Ajusté mi agarre en la carpeta, mi pulgar presionando el borde hasta que el papel adentro se dobló un poco. El guardia de seguridad en la entrada cambió de peso y me miró. Después de un momento, se acercó. Su voz baja, como si no quisiera atraer atención. «Señora, ha pasado un rato. ¿Está esperando a alguien?» «A mi hija». Dije simplemente. Frunció el ceño. «No la he visto salir. ¿Quiere esperar adentro?» «Está más cálido», negué con la cabeza. «Estoy bien aquí». Dudó. Luego asintió y volvió a su puesto, a través del vidrio. Podía distinguir el contorno tenue de Serafina en uno de los escritorios internos, hablando con alguien en un traje a medida. Se inclinaba hacia adelante, gesticulando hacia un montón de formularios. Su confianza era familiar, la misma que tenía cuando me convenció de confirmar su primer préstamo. El mismo inclinación de cabeza persuasiva cuando me pidió vender mi collar para cubrir el enganche de su departamento. Bajé la mirada a la carpeta. Adentro había documentos con el poder de alterar su futuro, documentos que ella no sabía que había traído hoy. La tinta aún estaba fresca. Los términos finalizados apenas ayer. Podían abrirle una puerta o cerrarla por completo, dependiendo de lo que decidiera cuando llegara el momento. Cuanto más tiempo me sentaba allí, más se borraba la línea entre paciencia y estrategia. Serafina pensaba que controlaba la narrativa. No se daba cuenta de que yo estaba dejando que la historia se desarrollara lo suficiente para ver su verdadera forma. Y si los mismos papeles que sostenía pudieran decidir quién sale de este banco sonriendo después de que mi esposo murió, la casa se sentía demasiado grande. Pero mis responsabilidades se sentían aún mayores. Serafina tenía 15 años, entonces, aún lo suficientemente joven para creer que el mundo era algo que yo podía mantener estable para ella. No importa qué tormentas vinieran, tomé 2 trabajos mañanas en la biblioteca comunitaria, noches atendiendo el mostrador en un hotelito a las afueras de la carretera. El sueño se convirtió en un lujo que medía en minutos, no en horas. Las vacaciones eran una palabra que usaban otras familias. Nosotros no las teníamos. Le decía a Serafina que los programas de lectura de verano en la biblioteca eran tan buenos como cualquier viaje, que un picnic en el parque podía traer tanta alegría como un hotel junto a la playa. Ella nunca discutía, pero a veces la sorprendía mirando postales en la farmacia, trazando los bordes brillantes con los dedos cuando entró a la universidad. La cuenta de la colegiatura casi me aplasta. La beca cubría una parte, pero el resto caía sobre mis hombros. Fui al banco donde guardaba las joyas de mi difunta madre, una caja forrada de terciopelo con un broche que usó en su boda, un par de aretes que me había prometido para la mía. Las vendí sin dudar. El dinero entró, la colegiatura se pagó, y el futuro de Serafina se sentía finalmente seguro. Años después, cuando quiso su propio lugar, encontró un departamentito en el centro de la ciudad. El enganche estaba fuera de su alcance, así que saqué de los modestos ahorros que había acumulado. Al firmar ese cheque, sentí el mismo orgullo que cuando la dejé en su dormitorio. Pensé, esto es lo que hacen las madres, echándole ganas por los hijos. Ahora, sentada fuera de este banco con la carpeta en mi regazo, esos recuerdos me presionaban como el peso de los papeles mismos. El orgullo aún estaba allí, enterrado profundo, pero cubierto por algo más pesado, algo que no pertenecía a la niña que una vez crié. Cuando el amor se convirtió en una transacción en su mente, empezó de manera sutil. Las llamadas de Serafina se acortaban. Su voz cortante, como si hablara entre otras tareas más urgentes. Al principio, me dije que era solo el ritmo de su nueva vida. Estaba casada ahora,
construyendo sus propias rutinas, pero pasaban meses entre visitas, y cuando venía, sus ojos vagaban más a su teléfono que a los míos. La familia de su esposo era acomodada, con el tipo de riqueza que parecía reescribir su vocabulario. Las conversaciones en su mesa giraban alrededor de cambios en el mercado, valores de propiedades y aprovechar activos. Hablaban en cifras, en ganancias y pérdidas, nunca en calidez. Cuando preguntaban por mí, usualmente era para confirmar si el portafolio se mantenía estable, como si yo fuera una línea en un libro de cuentas. Cuando Serafina llamó sobre la reunión en el banco, usó el mismo tono brusco que tenía al pedirme firmar papeles legales sin leerlos. «Es algo importante para la familia», había dicho, sin explicar más. «Te lo explico cuando lleguemos». Me dije que le creyera, me dije que esto era sobre conexión, sobre que ella quería involucrarme en algo significativo. Pero la parte de mí que había pasado décadas navegando entre la amabilidad y el cálculo en las voces de la gente, oyó el vacío en sus palabras. Aún así, vine, me vestí sencillo, llevé solo lo necesario y la encontré en la esquina antes de caminar juntas hasta aquí. Me llevó al banco, sonrió tensa y desapareció adentro. Esperé porque quería ver, por una vez. ¿Qué haría cuando pensara que no la estaba mirando? O ya lo sabía, en el fondo, que se trataba del dinero a través de las puertas de vidrio. La vi Serafina en el mostrador lejano, inclinándose hacia adelante con una facilidad que rayaba en posesión. El cajero asentía mientras ella hablaba, ocasionalmente mirando los papeles que deslizaba sobre el escritorio. Un gerente junior en traje azul marino se unió, su sonrisa cortés estirada, su pluma lista sobre un formulario. Me moví un poco en el banco, lo suficiente para ver sin atraer atención. Serafina gesticulaba con la mano, ese pequeño movimiento de muñeca que usaba cuando hacía un punto que consideraba innegociable. Era el mismo gesto que había usado años atrás para convencerme de desprender del último de mis ahorros para su departamento. Por el rabillo del ojo apareció una figura familiar. Estrella Gómez, mi asistente, entró por la puerta lateral. Su saco estaba impecable, el cabello recogido con pulcritud, su tableta ya en mano. No miró hacia mí por mis instrucciones, sino que se dirigió directo al área de asientos cerca del escritorio de cuentas de negocios. Estrella había estado conmigo lo suficiente para entender la discreción. Esa mañana, sobre un café, le había dado la única instrucción que importaba. Mantén la cuenta abierta en tu pantalla. Si algo se mueve, quiero saberlo antes de que se seque la tinta. Asintió una vez y lo dejó ahí. Ahora, un zumbido sutil en mi teléfono. Un mensaje de Estrella. Está solicitando acceso. El gerente verifica identificación. Otra línea, un momento después. Fondos intactos. Vi a Serafina inclinarse más cerca del mostrador, bajando la voz como si la transacción requiriera secreto. La frente del gerente junior se arrugó, sus ojos moviéndose entre ella y el monitor frente a él. El impulso de entrar, pararme detrás de ella y hacer notar mi presencia, presionaba fuerte contra mi contención. Pero el timing lo era todo. Lo había aprendido en salas de juntas, en negociaciones. En la vida muestra tu mano demasiado pronto y el otro lado juega a la víctima. Dejé que mi mirada vagara, fingiendo desinterés. Incluso mientras cada sentido se agudizaba, la carpeta en mi regazo se sentía más pesada, su contenido listo para decidir más de lo que Serafina podía imaginar. ¿Hasta dónde llegaría mi propia hija si pensara que no la estaba mirando? El reloj en el edificio de la esquina marcaba las 11:56. 4 minutos hasta mi reunión en el piso ejecutivo. Me levanté del banco, sacudiendo una arruga leve de mi suéter, y levanté la carpeta bajo mi brazo. Mis pasos eran lo suficientemente lentos para parecer casuales, pero cada uno me acercaba más a la entrada lateral, donde esperaba la puerta de seguridad. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Estrella. Están intentando autorizar un retiro. Las palabras eran simples,
sin emoción, pero casi podía oír la eficiencia cortante en su voz. No rompí el paso. El aire fresco del lobby lateral me recibió al entrar. Saludando cortésmente al guardia de seguridad que me había ofrecido un asiento antes, se enderezó un poco. Quizás sintiendo que había más en mi visita de lo que había dejado ver. Adentro, el piso de mármol hacía eco suave bajo mis zapatos. Pasé por completo los mostradores principales de cajeros, dirigiéndome al pasillo más pequeño escondido detrás del escritorio de servicio al cliente. Estrella estaba sentada allí, tableta inclinada hacia ella, ojos siguiendo el progreso lento del estado de la cuenta. No levantó la vista al pasar, pero el más leve movimiento en la comisura de su boca me dijo que todo aún estaba contenido. Al final del pasillo, el elevador privado esperaba. Presioné el botón de llamada, escuchando el zumbido mecánico bajo mientras descendía, en algún lugar más allá de la pared de vidrio. Serafina aún estaba en su mostrador, creyendo que la conversación se desarrollaba en sus términos. Las puertas del elevador se abrieron, revelando el interior quieto forrado de acero cepillado. Entré, la carpeta firme a mi lado, y presioné el botón para el piso superior. Mientras las puertas se cerraban, el lobby del banco desapareció de la vista, dejando solo el ascenso constante hacia la habitación donde se tomarían las decisiones reales en 4 minutos. Serafina aún pensaría que tenía el control. El elevador se abrió directamente a un pasillo quieto, lejos del zumbido del piso principal. Un hombre alto en traje oscuro ya esperaba. «Señora Vargas», dijo el señor Mendoza, extendiendo su mano con una calidez que se sentía rara en este edificio. «Justo a tiempo, como siempre», respondí. Saliendo, me llevó a su oficina, un espacio de madera pulida, iluminación tenue y alfombras gruesas que parecían absorber cada sonido. Sobre el escritorio, 2 carpetas ya estaban dispuestas junto a una taza de café fresca. «He mantenido su visita fuera del horario, como pidió», dijo, sentándose detrás de su escritorio. «¿Empezamos?». Coloqué mi propia carpeta junto a la suya, deslizando los documentos hacia él. «Sabe la situación», dije. «Ella cree que puede acceder a los fondos sin que yo lo sepa». «Quiero la cuenta congelada hasta nuevo aviso», asintió, abriendo el archivo. «Necesitamos su firma en la autorización de congelamiento y una nota para el departamento de cumplimiento. Eso detendrá cualquier intento de inmediato». Mientras firmaba, podía imaginar lo que pasaba abajo. Serafina inclinada contra el mostrador, su voz endureciéndose mientras el cajero tecleaba a un ritmo medido. El gerente junior explicando que había un chequeo del sistema retrasando el proceso. Cada minuto comprándonos más tiempo. El señor Mendoza miró hacia arriba. «Lo procesaré en los próximos 2 minutos. Luego podemos abordar la estructura a largo plazo que mencionó. Eso es lo siguiente», dije. «Hoy se trata de poner límites». El nombre de Estrella iluminó la pantalla de mi teléfono. Un mensaje corto. «Se está frustrando. Pide un supervisor», respondí. «Déjenlos que la entretengan. Estoy en posición». Mendoza me pasó la página final para firmar, una vez activo. «No puede mover un centavo sin su aprobación directa. El sistema marcará su nombre al instante». Firmé la última línea, la pluma firme en mi mano. Bien, desde más allá de las paredes gruesas. El eco más tenue de voces alzadas flotaba hacia arriba. Era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta de que el terreno había cambiado bajo sus pies. ¿Qué vería Serafina en mis ojos cuando finalmente entrara por esa puerta? La puerta se abrió de golpe con un golpe seco que no esperó respuesta. Serafina entró primero, sus tacones golpeando la alfombra más fuerte de lo necesario. Su esposo la siguió un paso atrás, su mandíbula tensa, ojos saltando entre mí y el señor Mendoza. «Mamá». «¿Qué está pasando?», exigió Serafina. Su voz, una mezcla quebradiza de confusión y enojo. «Dicen que no puedo proceder a algo sobre un congelamiento». No me levanté. Simplemente deslicé la carpeta del centro del escritorio hacia ella. El borde manila captó la luz al detenerse frente a ella.
Adentro estaban los documentos que ella no sabía que existían derechos de propiedad, controles de cuenta y las autorizaciones legales que dictaban exactamente quién podía tocar qué. Los había firmado menos de una hora antes, pero la autoridad que llevaban había sido mía mucho más tiempo. Iba a darte acceso parcial, dije con calma. Un gesto de confianza. Para una inversión familiar que pensé que podíamos hacer juntas, parpadeó, su expresión vacilando un momento antes de que regresara la irritación. Entonces, ¿por qué hasta hoy? Interrumpí, mi voz firme. Hasta que te vi intentar pasarme por alto por completo. Ni siquiera preguntaste. Su esposo se movió incómodo, sus manos entrelazadas frente a él. Solo estábamos. No se trata de cualquier cosa, dije, mis ojos fijos en Serafina. Se trata de respeto, de honestidad, cosas que no se pueden escribir en un contrato, pero de las que depende toda relación por un latido. Nadie se movió. Luego Serafina alcanzó la carpeta, abriéndola, escaneando las páginas con movimientos bruscos. Se detuvo en la página final, leyendo la autorización de congelamiento en silencio, sin una palabra. Alcancé mi bolso. Saqué el conjunto de documentos que originalmente planeaba darle una carpeta separada, los que le habrían dado control parcial, con términos generosos. Los puse en el escritorio junto al otro archivo. Sus ojos saltaron entre ellos. ¿Esto es sí? Lo era. Tomé la carpeta. La rasgué limpiamente por la mitad y dejé que las piezas cayeran sobre la madera pulida. El sonido fue quedo, casi gentil, pero cortó la habitación como una navaja. Los labios de Serafina se separaron, pero no salieron palabras. Su esposo miró hacia abajo, sus hombros rígidos. ¿Podría el silencio de una madre dar una lección más fuerte que cualquier palabra? Salí de la oficina del director sin mirar atrás. Estrella esperaba cerca del área de recepción, tableta bajo el brazo, su postura tan firme como siempre. Adrián, mi abogado, se unió desde el pasillo lateral, su expresión neutral pero sus ojos diciendo todo. ¿Lista?, preguntó. Asentí, y juntos salimos al aire brillante del mediodía. El contraste era casi impactante, el silencio del banco reemplazado por los sonidos superpuestos de la ciudad. Un camión de entregas rugió al pasar. Un hombre rió en su teléfono. En algún lugar un perro ladró. El sol se sentía más cálido que una hora antes, aunque quizás era solo el peso que se había levantado de mis hombros. La independencia tiene una textura sólida, anclada, y podía sentirla bajo mis pies mientras nos movíamos hacia la acera. Estrella me miró. ¿Quiere que cancele el resto de las autorizaciones pendientes? Sí, dije. Todo queda como está por ahora. Ningún cambio sin mi aprobación directa. Adrián ajustó su maletín. ¿Y la propuesta de inversión fuera de la mesa? Respondí. Para siempre. No era enojo lo que moldeaba mis palabras, sino algo más quieto y estable. No estaba feliz con lo que Serafina había hecho, ninguna madre lo estaría, pero mi alivio al proteger lo que había construido superaba el dolor. El dinero siempre se podía ganar de nuevo, redirigir, hacer crecer. El respeto propio era diferente, una vez que lo entregas. Recuperarlo es una subida más larga y dura. Nos detuvimos en la esquina. Estrella se separó hacia su auto, prometiendo enviarme por correo los protocolos actualizados de la cuenta antes de que terminara el día. Adrián me dio un breve saludo y un llámeme si algo cambia antes de desaparecer en la multitud. Me quedé allí un momento, respirando el aire de la ciudad, sintiendo el sol en mi rostro, en algún lugar detrás de mí. Las puertas del banco se abrieron y cerraron. Si Serafina había salido ya, no lo sabía y no necesitaba saberlo. Hoy había trazado una línea que ninguna de las dos podía cruzar de vuelta. Los números en esas cuentas podrían cambiar algún día, pero los términos de la confianza entre nosotras habían sido reescritos en tinta que ninguna podía borrar. Si la confianza se retira, puede depositarse de nuevo alguna vez,